32 del 22 al 32. Vamos a seguir avanzando en esta historia tan interesante. Génesis 32, 22, 32. ¿Listo? Dice la escritura, se levantó aquella noche, hablando de Jacob, obvio, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Padre, gracias por esta mañana. Dios, pasa por alto nuestro pecado, Señor, para poder aprender a escuchar. Siempre habrán cosas que nos impiden entender las Escrituras. Nuestra mente, nuestra carnalidad, Señor, te pedimos aquíétala en esta hora y que sea la obra de tu Espíritu, enseñándonos a vivir, enseñándonos a conocerte, enseñándonos a aceptar tu voluntad siempre, Dios. Te damos gracias por las Escrituras, damos gracias por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, damos gracias por el Espíritu Santo y bendecimos tu nombre, porque tú eres el Padre de toda la tierra, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Sin quebrantamiento no hay bendición verdadera. Sin quebrantamiento no hay bendición verdadera. Llegamos a uno de estos momentos cruciales en la vida de toda persona. El momento donde Dios se revela para llevarnos a un proceso diferente de vida, donde la vida eterna se hace más real y nuestro caminar con Dios cambia. Todos los hombres de Dios tuvieron su momento específico. Moisés escuchó una voz que le hablaba desde la zarza y dice, y lo llamó Dios y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió y dice que la voz le dijo, quita tu calzado porque el lugar donde estás es ¿qué? Santo. Isaías vio a Dios, capítulo 6, y dice que cuando lo vio, reconoció que era un hombre de labios ¿qué? Inmundo. Pero dice que Dios envió un ángel y tomó un carbón encendido y lo puso en la boca de de Isaías y lo santificó. Cada uno de ellos tuvo un momento crucial. David se encontró con Dios en el Salmo 51, después de haber pecado, después de haber dormido con la mujer del hombre más fiel de su ejército. Abraham se encontró con Dios también, cada uno de ellos. Jacob llega a su momento, llegamos al momento de Jacob. Pero la pregunta es si tú y yo nos hemos encontrado con él. Si hemos vivido ese momento o Dios nos está preparando para llegar a ese momento crucial donde vamos a ser confrontados con nuestra naturaleza, con nuestro corazón. Jacob lleva muchos años escuchando de Dios. Escuche la frase. Escuchando de Dios. Jacob no conoce a Dios hasta aquí. Él sabe que su papá fue Abraham, su abuelo fue Abraham, su papá fue Isaac. Él ha hecho oraciones, conoce cómo se ora, pero Jacob no ha tenido un momento específico de comunión con Dios. Ya ha tenido varios momentos, como de pronto nosotros, o ha escuchado toda la vida, tiene 90 años, y viéndolo bien,
Yo creo que en el tiempo que estuvo donde Labán fue difícil para él, porque él venía de un ambiente de una casa donde se hablaba de Dios y se fue a un lugar donde había una religión ¿qué? Pagana. No creo que Labán le hablara de Dios, ni los hijos de Labán. Entonces, él tenía en su corazón el llamado, era un hombre escogido por Dios, pero él hasta ahora va a empezar a experimentar esos momentos especiales con el Señor. Él lleva años usando sus habilidades y recurriendo al Dios de sus padres. ¿Se han notado que siempre que ora, dice el Dios de quién? De mis padres, de Abraham y de Isaac. Pero ahora va a enfrentar a Dios, lo cual no es fácil, pero lo necesita. Todos ustedes y yo necesitamos enfrentar ¿a quién? A Dios. ¿Creen que es fácil enfrentar a Dios? ¿Cree que es fácil encontrarse cara a cara con Él como le va a pasar a este hombre? No puede continuar viviendo así como hasta ahora. Es vital en su vida este momento llamado el Peniel de Jacob. Algo que vamos a mirar más adelante es que Jacob estaba solo. Ahora lo vamos a ver. No había nadie con él. Es así como Dios obra en nosotros, en momentos donde debemos estar ¿qué? Solos. No me refiero a la soledad física, es decir, en su casa puede haber otras personas, usted puede estar casado, con hijos, con familia. Nos referimos a una soledad que hay acá en el corazón, que todos los seres humanos tienen, con el fin de que esa soledad sea llena absolutamente ¿por quién? Por Dios. Nadie más puede llenar esa soledad. No estamos hablando de la soledad humana como el ser humano la entiende. Estamos hablando de una soledad reservada para Dios. Algo que está en el corazón del hombre y que solo le pertenece ¿a quién? A Dios. Todos los seres humanos que han sido llamados y escogidos tienen que vivir ese momento. Llega ese momento. La experiencia de Jacob en el vado de Jaboc, parece que fuera Jacob también, es igual que la que vivió Abraham en el monte Moriah, cuando Dios le pide ¿a quién? A Isaac. ¿Qué pasó cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo Isaac? Y cuando ya lo va a sacrificar, la voz del ángel habló y le dijo, detén tu mano. Pero lo similar de esa historia a la historia de hoy es que él vio ¿a quién? Al cordero. Vio un cordero enredado. ¿Vio a quién? A Cristo. Y Jacob se va a encontrar ¿con quién? Con Cristo. Él va a tener su encuentro con Cristo. Note que él conocía al Dios de sus padres, pero ahora va a tener algo personal en su corazón. Primero vamos a verlo en 4 partes. Vamos a ver la primera. La soledad es necesaria para el quebrantamiento, versículo 22 y versículo 24 al 24. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, vaya sumando, sus 2 siervas, sus 11 hijos. ¿Cuántas personas? 15. Las más importantes para él. Obvio que había todo un pueblo, pero está hablando de cómo él toma a estas personas. Vamos a hablar de Raquel y de Lea, de Silpa y de Bila y de 11 hijos. Falta una hija, ¿no? No la nombran, pero ella estaba ahí. Tranquilos que también llevaban a Dina. Ahí no está Dina, ¿no? Por cuestiones culturales. Dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Eso no fue tarea de un ratico, ¿sí? Así se quedó Jacob, ¿qué? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios. Mientras el hombre no es hallado por Dios mismo, porque es Dios el quien halla al hombre, el hombre está muerto y sin esperanza. No importa cuántos logros llegue a alcanzar en esta vida o qué metas logre, sigue estando ¿qué? Muerto. Es un muerto con éxitos, dicen por ahí. Es un muerto con muchos logros terrenales, pero va a pasar a una eternidad sin Cristo. Va a estar eternamente separado de Dios. Por eso es necesario que Dios venga a nuestro encuentro. Nosotros no vamos al encuentro con Dios. Es Dios quien viene a nuestro encuentro. Hay un espacio en nuestro corazón reservado para Dios
Y es ese el tipo de soledad que usted necesita y yo necesito. No es una soledad física, como le dije al principio, sino del tiempo, de esa soledad que en el tiempo en que Dios ha establecido, Él va a venir a tener una relación con nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar la profundidad de su corazón. Él quiere que usted lo conozca y que usted pueda comprender su corazón. ¿Sí me explico? Cuando Dios le muestra el corazón a una persona, el de Él, al mismo tiempo le deja ver ¿qué? Su propio corazón. ¿Qué es lo que va a pasar con Jacob? Jacob hasta ahí, muy campante, muy juicioso, muy camellador, 20 años allá volteando por esas dos mujeres y por esa familia, pero él va a encontrarse ahora ¿con quién? Con Dios y consigo mismo. Se va a dar cuenta que él se ha apoyado toda la vida en él, que todo lo que ha hecho lo ha hecho basado en su experiencia y en su sabiduría. Esa es la experiencia que va a vivir nuestro patriarca, un hombre de 90 años que está temeroso y angustiado. ¿Se acuerdan de hace 8 días? Porque tiene que enfrentar su pasado a su enemigo principal, que es ¿quién? Su hermano. Él se va a encontrar con Esaú y necesita estar seguro que está bien para ese proceso con su hermano. Y Dios es el que lo va a llevar a encontrarse con Esaú ¿en qué? En paz. El versículo 21 dice que, 22 dice que se levantó aquella noche, y no sé si usted lo nota, pero se nota ahí, se despoja de lo que ama. ¿Sí vamos entendiendo para dónde vamos? ¿Quieres estar solo con Dios? Tienes que despojarte ¿de qué? De aquello que tú amas profundamente. ¿Qué amaba él? Su familia, sus 2 mujeres, sus 2 esclavitas y sus 11 hijos. Se despoja. ¿Qué es lo primero que hace para quedar solo? Despojarse de lo que ama. Se separa un instante de toda su familia. El verso nos dice que allí estaban todos. Como vemos, Jaboc es el nombre de un río. No vamos a profundizar en el nombre del lugar donde estaban. Él hace pasar su familia, dice, los tomó pues, versículo 23, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. O sea, los pasó al otro lado, ¿sí? Dice, vayan ustedes, yo tengo aquí que quedarme solo. Era tiempo para despojarse de toda su fuerza, de dejar de luchar por sí mismo, por sus propias habilidades y empezar a depender de Dios, lo cual es un proceso que demanda tiempo. Cuando nosotros somos creyentes y estamos en ese caminar con Dios, estoy seguro que hay un deseo en el corazón suyo y en el mío de agradar a Dios. Pero por el camino nos encontramos que es difícil, que no es fácil, que cada vez que lo intentamos a veces fallamos. O cada vez que creemos que estamos mejor, aparece algo en nuestro carácter o en nuestro corazón que nos separa más de Dios a veces. Era tiempo de ser quebrantado. Igual que el Hijo de Dios quedó solo al ir a la cruz, así Jacob está viviendo su propio Getsemaní. Él está en su proceso ahí solito. Versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Pasemos a lo segundo. Entonces ya vimos que para ser quebrantados necesitamos un tiempo solitos. 2, quebrantado para ser ¿qué? Bendecido. ¿Quién no anhela la bendición? Acabamos de hablar de la oración y que pedimos bendiciones y todo eso, pero casi nadie pide esta, ¿no? Señor, quiero estar solo contigo una noche. ¿Es posible? Claro que es posible. Antes de avanzar, le quiero decir que este pasaje completo es una sombra en el Antiguo Testamento de la oración de los hijos de Dios en esta era. Una sombra de la oración que tiene que ver con lo que hablamos en escuela. Esa experiencia fue una experiencia en un momento de ¿qué? De oración de Jacob. Y es lo que Dios espera que usted y yo vivamos cuando oramos. Una experiencia diaria con el Señor. No una vez al pie de un río, con la familia ahí al lado, no. Diariamente debemos tener esa vida de ¿qué? De oración. Segundo,
quebrantado para ser bendecido. Versículo 24, vamos a tomar una parte de ahí. Dice, definitivamente por los términos que leemos, es una sombra de lo que es la batalla en oración. Hay una palabra clave en el versículo 24, como estamos estudiando las palabras claves. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba, ¿qué? El alba. Esa es una palabra que hay que mirar. ¿Qué es el alba? Hace referencia al tiempo que duró la batalla, o sea, fue toda la noche. ¿Y llegó hasta dónde? Hasta el amanecer. El alba se conoce como la hora cuando la oscuridad termina y comienza, ¿qué? La claridad. Por ejemplo, hay veces que a las 5 de la mañana es claro, otras veces no. Otras veces a las 6 está oscuro. ¿Sí le ha pasado? Hace poco, unos días, se oscureció a las 5:30 de la tarde. Parecía a las 7 de la noche. El alba tiene que ver con el amanecer. Quiere decir que él duró harto rato en esta lucha con ese varón que describe la Biblia. Ahora pregunto, o Dios pregunta a través de la enseñanza, ¿cuánto ha batallado en oración usted para poder decir que ha sido vencido y ha vencido? ¿Cuántas veces usted ha sido vencido por Dios en la oración? Que usted le diga, ni modos, tú ganas, siempre ganas. ¿O cuántas veces usted ha obtenido una victoria en la oración y tiene la seguridad que Dios ha estado ahí con usted y que usted ha sido ministrado, ha sido sanado, ha sido procesado por el Señor para seguir avanzando en su vida cristiana? Solo es una pregunta, ¿cuántas veces usted lo ha vivido? Hay una doble situación cuando perseveramos en oración. Escuche, son dos cosas. Nuestro orgullo y autoconfianza son vencidos. Eso le quitó Dios a Jacob. Le dijo, te voy a quitar dos cosas que te hacen daño, Jacob. Tu orgullo y tu autoconfianza, ¿sí? Pero también vencemos. Nosotros participamos de esa victoria porque dejamos que Dios nos gobierne y nos enseñe cómo obra en su poder. Eso fue lo que pasó esa noche en la vida de Jacob. El texto nos lo dice varias veces. Él venció y fue ¿qué? Vencido. En la oración pasan dos cosas, les repito porque algunos no están anotando. Nuestro orgullo y nuestra autoconfianza son vencidos al depender de Dios. Y vencemos al dejar que Dios gobierne y nos enseñe cómo obra en su poder. O sea que vencemos y somos vencidos. El propósito de Dios era librar al patriarca de sí mismo, no de Esaú. Él tenía que librarlo ¿de quién? De él mismo, para que él supiera enfrentar a su hermano y si posiblemente tenía que pedir excusas, debería hacerlo. Y tenía que asumir quizás las consecuencias de esos 20 años atrás, cuando sucedió el episodio entre ellos dos. Pero Dios le está dando una fortaleza, le está diciendo, te voy a librar de ti, de tu inseguridad, de tu manera de arreglar las cosas, de tu manera de engañar a Labán, de tu manera de engañar a tu papá, de tu manera de engañar a tu hermano, de tu manera de vivir una vida engañando. Te voy a librar de eso, Jacob. Para ello tengo que vencerte, para que tú puedas vencer a partir de ahora muchas cosas que él va a enfrentar, porque apenas va a empezar la formación de sus hijos. Son 12. Si uno con 3 dice Dios, o sea, son 12 hijos, 4 mujeres y un poco de problemas, dicen por ahí, ¿sí? Jacob debía entender que Esaú sería vencido por Dios y que la tierra prometida sería entregada por Dios, no por sus estrategias humanas. Aprendimos hoy que la oración, Dios no te va a dar nada que no ha planeado antes para darte. Y que lo que te va a dar va a llegar a tu corazón y va a llegar en el tiempo de Dios a tu vida. Solo debes aprender a confiar y a esperar en el Señor. Versículo 25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Algunos han sugerido que lo que Jacob vivió fue una pesadilla.
algunos estudiosos. Pero la Escritura es inerrante, es infalible, no tiene errores y no falla. Él vivió una experiencia personal al luchar con el ángel, que es el varón, y para eso tenemos que ir a otra parte de la Biblia donde lo dice. Oseas capítulo 12, versículo 3 al 4. Oseas, el profeta Gomelo. Oseas, así hablan los jóvenes, ¿no? Oseas 12, versículo 3 y 4. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Eso no es otro sino Jacob. ¿Sí? Ya lo sabemos. Y con su poder venció al ángel. ¿Sí ve? Mientras que en Génesis dice que él fue ¿qué? Vencido. En partes dice que él fue vencido y en otras partes dice que él venció. Esa es la experiencia en la oración. Venció al ángel y prevaleció, dice el versículo 4 de Oseas 12. Lloró y le rogó. En Betel él le halló y allí habló con nosotros. ¿Sí ve? ¿Qué hizo con el ángel? Lo venció, dice, pero lloró y le rogó. Es curioso, hay que interpretar bien esa parte. En la oración vencemos cuando somos derrotados. ¿Qué es eso? Una paradoja del Evangelio. Son las paradojas del Evangelio. El que quiera ganar su vida, la perderá. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos debe servir a sus hermanos. ¿Será qué? El menor. O sea que con Dios perder no es perder. Para él vencer tenía que perder. Perder todo lo que él era. Perder su vida. Dejar de ser llamado el engañador y empezar a ser llamado el príncipe con Dios o el que lucha con Dios. Este pasaje definitivamente no hay otra manera de verlo sino a la luz de la oración del creyente. La oración es una lucha y usted lo sabe. ¿O usted cree que no lucha en oración? Es tanta la lucha que usted no ora. O sea, ¿se deja qué? Vencer. ¿Qué tiene que hacer? Vencer. Orar. Vencido para vencer. Tengo que dejarme ganar por Dios, que me invita a orar. Y cuando Él me invita, yo estoy ¿qué? Venciendo. ¿Qué estoy venciendo? Mi carne, mi maldad, mi pecado. Todo lo que soy lo estoy venciendo cuando ¿qué? Entro a orar. ¿Sí ve la doble enseñanza que hay ahí? Por eso en una parte dice que Él venció, pero en otra parte dice que Él fue ¿qué? Vencido. Este pasaje es muy interesante. Pasemos a lo tercero, vamos a ir desglosando. El quebrantamiento antecede a los cambios verdaderos. Tranquilos que no voy rápido con los puntos, no se afane. Bueno, el quebrantamiento antecede a los cambios verdaderos. Vamos para donde tenemos que ir, para el quebrantamiento. Para allá nos vamos. Versículo 26 al 29. Y dijo, ¿quién dijo? Estamos estudiando la Biblia, observándola, ¿no? Los que ya hicieron el ejercicio. ¿Quién dijo ahí? El ángel, el varón, el ángel que está luchando, que ya vamos a descifrar quién es. Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ese es el tipo de oración donde usted no para. Dice, hay algo, lo aprendimos esta mañana, hay cosas que Dios ha preordenado para mí. Yo quiero conocerlas. Entonces, ¿qué debo hacer? No desmayar. ¿Hasta qué? Hasta que suceda. Hasta que Dios obra en mí aquello que Él ha determinado de antemano. Quisiéramos que fuera de otra manera, ¿cierto? Pero la fórmula no ha cambiado. Es la misma fórmula. Dios quebranta antes de que usted note un cambio verdadero en su corazón. Dios sigue obrando tal como lo hizo en las Escrituras. Y el hombre sigue comportándose tal como lo hizo en las Escrituras. O sea, ninguna cosa ha cambiado. La manera como Dios lo hace
Es la misma porque somos los mismos, como Jacob era, como Abraham mentirosín, ¿sí? Somos así. Abraham mintió, ¿cuántas veces? 2 registra la Biblia, ¿no? Pero tuvo que haber mentido muchas veces porque tenía un problema de mentira. Jacob engañó, ¿cuántas veces? Varias, registra la Biblia, pero su naturaleza era engañar. Él vivía engañando, era feliz en esa vida, ¿sí? Esa doble verdad necesitamos entenderla, que sin quebrantamiento no hay cambios verdaderos. Son 2 verdades ahí. Una, ¿usted quiere cambios? Sí, pero usted no quiere el quebrantamiento. Y es prácticamente obligatorio pasar por ese camino, por ese lado que nos toca pasar a cada uno. Esa doble verdad necesitamos entenderla. Por un lado, es difícil que el hombre tenga cambios reales en su vida si no experimenta un quebrantamiento genuino. Por otro lado, el hombre nunca lo verá así. Escuche, y solo lo aprenderá cuando lo viva, no a través de un sermón. O sea, cuando esto se haga realidad en su vida, usted se va a acordar de Jacob, precisamente. O si ya lo vivió, porque también hay personas que ya han vivido ciertos quebrantamientos, entonces también se va a acordar. Versículo 26. Dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Los estudiosos dicen que la batalla era a muerte, o sea, era todo o nada. Jacob estaba decidido a salir esa noche bendecido. ¿Quién ora hasta la muerte? Dice, hasta que pase algo esta noche no me levanto de estas rodillas, hasta que se quiebre mi alma, hasta que mi corazón entienda qué está pasando. Escuche, ¿sabe por qué no vemos más de Dios? Porque no buscamos más de Dios. Es una fórmula sencilla. Déjame, dice. Es decir, ya, suéltame, le está diciendo el ángel. El varón le dice, ya Jacob, calma, o sea, suélteme, ¿sí? Los estudiosos dicen que la batalla se dio en medio de la oscuridad. Por eso se usa la palabra el alba, porque es en medio de la oscuridad. Algo que muestra el amor de Dios por Jacob, porque no podía verlo, porque no lo verá hombre y vivirá. Jacob no podía ver a Dios porque ningún hombre ha visto a Dios, dice la Biblia. Fue en medio de una oscuridad esa lucha entre él y el ángel. Escuche, fue literal, no es una visión, no es un sueño. Él está luchando con una persona física y vamos a mirar ahorita quién es esa persona. Jacob está aferrado a Dios, no quiere soltarle, quiere ser bendecido. No quiere que lo que ha luchado en oración se pierda. Es en el amanecer, pero él empezó a orar en la noche. Él ha orado toda la noche y dice, estoy a punto de entender qué pasa con mi vida. Estoy a punto de saber cómo mi naturaleza pecaminosa me ha traído tantos problemas. Estoy a punto de ser transformado, no se puede ir. Y él se sujeta y él no quiere soltarlo. Él no quiere que se vaya. Versículo 27. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. ¿Y respondió qué? Pero la pregunta queda mejor así. El ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y el patriarca responde, soy un engañador. Soy un pecador. Esa es la oración. ¿Tú sabes quién es Dios? Entonces sabes quién eres tú. Si tú no sabes quién es Dios, tú no sabes quién eres tú. Y Dios es santo y tú eres un ¿qué? Pecador. Cuando Dios te pregunte, ¿quién eres tú? Señor, soy un pecador. O de otra característica que usted conoce de usted mismo. Soy un amargado que necesita sanidad, Señor. Soy una insegura o soy un inseguro que necesita entender que tú me amas. Soy un enfermo que necesita sanidad. Soy uno que está moribundo porque está viviendo y está moribundo, pero necesita ¿qué? Vida. La pregunta es clara. ¿El ángel no conocía a Jacob? Claro que lo conocía porque es el ángel de Jehová, es Cristo mismo. ¿No conoce Cristo a Jacob? Claro. Entonces, ¿por qué le pregunta? ¿Por qué le dice en el 27? ¿Por qué le dice, el varón le dijo,
27, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Porque él espera que se cumpla primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él quería escuchar de los labios de Jacob, que Jacob dijera, soy un orgulloso, soy un arrogante, soy un engañador, que siempre ha obtenido las cosas a su manera. Eso es lo que Dios busca en ese momento, que él reconozca. Ese es un diálogo constante que tenemos en nuestro corazón. Saber que somos realmente. Dios lo sabe, pero quiere que lo confesemos. Que nosotros nos demos cuenta y clamemos por una transformación. Él está en ese momento, versículo 28. Entonces el varón le dijo, no se dirá más tu nombre engañador, sino que Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Si ve que acá dice que Jacob venció y en Oseas dice que venció también. Pero el secreto es que para vencer usted tiene que ser ¿qué? Vencido. Si usted no es vencido, usted no está venciendo a nadie. Usted sigue andando en sus propias carnes. Jacob recibe su bendición. ¿Cuál era la bendición a propósito del tema de la oración esta mañana? ¿Ganado? Ya tenía. ¿Mujeres? Ya tenía. ¿Hijos? Ya tenía. Entonces, ¿cuál bendición? El cambio de naturaleza. El cambio de nombre. Esa es la bendición, que representa el cambio de su naturaleza. Mire esto tan bonito. La redención de su pasado. Dios lo está redimiendo de su pasado. Jacob prevaleció delante del hombre mediante el engaño, pero prevaleció delante de Dios solo mediante el fracaso. Le repito la frase. Jacob prevaleció delante del hombre mediante el engaño, pero prevaleció delante de Dios solo mediante el fracaso. Tuvo que fracasar esa noche. Tuvo que perder la pelea. La paradoja del evangelio es que si quieres ganar tu vida tienes que perderla. Si quieres leerlo está en Mateo 16:25, pero no lo vamos a leer ahorita. El nombre que Dios le dio tiene varios significados. Versículo 28, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre ¿qué? Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí en esta Biblia y en su Biblia, en algunas, hay un significado que dice el que lucha con Dios o Dios lucha con él y por él. ¿Se entiende? No es su lucha, es Dios quien lucha por usted. Él está luchando por nosotros siempre. Pero también hay otro significado para ese nombre que ya se encuentra estudiando más profundamente el nombre de Jacob y es príncipe con Dios. El engañador se vuelve un príncipe y los príncipes eran hombres entrenados para la guerra. Tiene sentido porque eran hombres preparados ¿para qué? Para luchar. Nosotros tenemos que aprender a luchar en oración, sometiéndonos a la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sea revelada a nuestro corazón. Esa naturaleza que Dios le está dando a Jacob, escuche, es para luchar de la manera correcta, para dejar de luchar a la manera de los hombres y empezar a confiar que Dios va a aplacar la ira de Esaú y que Dios le dijo que lo llevaría a la tierra prometida y él va a llegar. Y nosotros vamos a ser testigos que él va a llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora ¿qué? Tu nombre. ¿Ah? Hay tiempo para todo, ¿no? Él le dice, ahora, yo ya le dije quién soy, ahora dígame quién es usted. Vemos ahora que Jacob está aprendiendo a pedir, ¿sí? Empieza a aprender a pedir. No a obtener como él quiere y era su costumbre. Él estaba acostumbrado a obtener todo a través de ¿qué? De engaños. Ahora entiende que tiene que sujetarse y aprender a pedirle a Dios con reverencia y con respeto. Declárame ahora tu nombre.
no está pidiendo casi nada, o sea, ¿sí? Él no está pidiendo nada pequeño, está pidiendo la revelación de Dios para su vida. Está pidiendo que el nombre de Dios es el mismo Dios. O sea, cuando usted conoce el nombre de Dios es porque conoce a Dios. Por eso dice que no hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en quien haya salvación, solo Jesucristo. Y por eso oramos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Porque orar en el nombre de Jesús es orar en el nombre de Dios. Él le está pidiendo revelación, dice, dime quién eres tú. Si saben que el nombre dice mucho de Dios, es una manera como Él se revela a nosotros. El varón respondió, ahí dice, versículo 29, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Le dice el varón, ¿por qué me preguntas por mi nombre? La Biblia no nos dice una respuesta que Jacob haya dado, pero tuvo que haber una. No nos dice qué le contestó Jacob, pero debe ser tenaz, ¿no? Que Cristo te diga, bueno, ¿y usted por qué me pregunta por mi nombre? Pero podemos deducir varias cosas. Una, no le conocía. Si lo hubiera conocido y le hubiera dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ángel de Jehová y fue enviado. No, él no lo conocía. Él dice, dime cuál es tu nombre. Y uno piensa que Jacob aquí ya conocía a Dios plenamente. No, ahí nos vamos desayunando. Jacob salió de allí con una herida, dice versículo 29. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob salió de allí con una herida. ¿Se acuerda que el ángel lo hirió? ¿Dónde lo hirió? En el versículo 25. Cuando el varón vio que no podía con él, se imagina esa lucha de Jacob que Dios mismo no puede. Y dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Jacob sale de allí con una herida que le recordaría toda la vida esa noche. Toda la vida le recordaría la noche que fue ¿qué? Quebrantado. Yo no sé de usted, pero yo tengo recuerdos de quebrantamientos espirituales. Tengo días, fechas y horas donde mi vida fue quebrada, partida en dos. Donde tuve que llorar y llorar una noche entera llorando y diciéndole, perdóname, ten misericordia de mi alma. No me dejes perder. Ha habido noches así. Su naturaleza caída, escuche, iba a estar siempre con él, pero aprendió a luchar en oración, aprendió a depender de Dios, aprendió que podía confiar que Dios lo guardaría de Esaú, aprendió que la tierra prometida no se perdería, aprendió que habitaría allí con su familia, aprendió que iba a ver crecer a sus hijos, aprendió lecciones que le servirían hasta llegar a su destino eterno. Esa noche él aprendió muchas cosas, porque su orgullo y su corazón fue ¿qué? Quebrantado. Y cerremos con el cuarto punto. Dios nos deja recordatorios porque nos ama. En la imagen pusimos unas manos con los clavos, el clavo de Cristo. Cuando tú y yo veamos a Jesús, será impresionante, dice la Biblia, ver su rostro. Pero algunos dicen que será más impresionante mirar sus manos, porque vas a ver las cicatrices de la cruz del Calvario. Su rostro es inaccesible, dice, su luz. Pero sus manos, cuando tú veas las marcas de los clavos, tú vas a quebrarte totalmente. Si falta algo, hasta ahí llega. Si faltaba algo, hasta ese día. Porque es lo que vamos a ver. Él está sentado a la derecha del Padre. El mismo que murió en la cruz. El mismo, no es otro. Tiene las marcas vigentes en sus manos y en sus pies y en su costado. Tiene todas las marcas de la cruz porque es el hombre Dios. El hombre que está esperando la redención de los hombres para encontrarnos un día con Él. El Dios que intervino por nosotros está sentado a la derecha del Padre. Y Él tiene las marcas del amor. Las marcas que fueron causadas en la cruz del Calvario. Y que le recuerdan toda la eternidad su gloria. Porque se humilló para ser ¿qué? Exaltado.
Las marcas de la cruz le recuerdan a él su tarea de intercesor, su tarea de redentor, su tarea dada por el Padre, su sujeción a su amado Padre. Le recuerdan siempre. Dios nos deja recordatorios porque nos ama. Es algo de moda en las fiestas dar un recordatorio, ¿cierto? Queremos que las personas no olviden aquel momento tan importante para nosotros. Sea un matrimonio, sea unos 15 años, queremos que las personas se lleven un recuerdo y que cuando en la casa lo miren digan, uy, hace 10 años fuimos a ese matrimonio. Es un recordatorio. Dios quiere que no olvidemos nuestra pecaminosidad. Por más que logremos llegar a ser santos y por más que logramos tener una comunión con Dios, siempre dejará marcas que nos recuerden que hay un remanente de pecado y que es necesario seguir sujetándose a Dios y a su palabra. Jacob tiene 90 años ahí. Le faltan 57 por vivir porque va a vivir 147 años. Nosotros lo sabemos, él no lo sabía. Él no sabía eso. Usted y yo lo sabemos porque la Biblia nos lo dice. Para él no sabe si va a morir en 3 días. Él no sabe qué va a pasar en el resto de su vida. Pero escuche, esto le recordará cada vez que camine, su cojera le recordará que hay un remanente de pecado en él y que su caminar físico no es completo, así como su santificación tampoco lo es, hasta que llegue a la eternidad. Versículo 30. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar, ¿qué? Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob le pone un nombre al lugar donde sucedió este encuentro tan poderoso, le llama Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. Lo hizo porque él dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. De modo que el varón que apareció a Jacob era el ángel de Jehová. Una teofanía, una aparición de Cristo en persona antes de la encarnación. Él vio al mismo Cristo que vivió en la tierra, lo vio encarnado en cuerpo. Se llama teofanía, pre-encarnación. Él aparece en el Antiguo Testamento varias veces a varias personas en carne y hueso, porque fue un varón, un hombre el que luchó con él. Era la lucha de 2 hombres, el hombre con el hombre Dios, para ser redimido. Esa es la lucha de nuestro corazón. Esa es la lucha que tenemos que enfrentar continuamente. En nuestra oración, oramos por nuestra redención que sea, ¿qué? Completa. Este tipo de aparición no era normal en el Antiguo Testamento, era especial con un propósito específico y tenía varios pasos. Escuche, si usted lo quiere indagar, cada vez que el ángel de Jehová aparece, sucedían estas 4 cosas. Una, un inicio divino de algo que iba a empezar. 2, una completa soledad. Siempre estaban solos. Nunca los cogió acompañados ni con familia ni con nadie. 3, una profunda intimidad. Y 4, un despliegue sobrenatural del poder de Dios revelado a esos hombres. La visión de Dios fue solo tenue. Aunque el texto dice cara a cara, tenemos una pista de que él no vio el rostro. Pero él se dio cuenta que era Dios porque acuérdese que tenemos la palabra clave. ¿Cuál es? El alba. Está oscuro. Él no puede verlo en todo caso. Pero su experiencia, él dice, vi a Dios cara a cara. ¿Y fue librada qué? Mi alma. Algunos estudiosos dicen que vio la cara de Esaú. Fue la que vio. Sí, del miedo que tenía de decir, tengo que enfrentar a mi hermano. Para ser librado tuvo que ver su pasado. Eso sí lo vio. Todo lo que él era. La visión de Dios fue solo tenue, pero fue suficiente para que el patriarca expresara que vio a Dios. Es igual cuando oras y sabes, escuche esto, es igual cuando oras y sabes que no habías orado por mucho tiempo. ¿Sí le ha pasado? Que entra a orar y dice, uy, hoy sí oré, hoy sí pude estar con él. Eso fue lo que él vivió porque él no había tenido un tiempo así. Porque aunque lo hacías, no has experimentado comunión con Dios. Versículo 31.
Cuando había pasado Peniel, le salió el sol. ¿Y qué pasa? Cojeaba de su cadera. Nos dice que salió el sol. Dios protegió a Jacob al no dejarse ver en la claridad del día. El verso nos dice que cojeaba de su cadera. No era el mismo hombre de la noche anterior. Esa noche su vida fue transformada. Él mismo dijo que su alma fue ¿qué? Librada. Cada vez que tenía que caminar, se acordaba, porque cogió toda la vida. 57 años quedó ¿qué? Cojo. Fue una herida en el muslo, en la mitad donde, acá, donde está la unión de la pierna y la parte de arriba. Se descoyuntó. Y no había nada donde llevarlo, pues quedó cojo siempre. Siempre quedaría cojo. Hay cosas que dejan nuestra alma así. Hay cosas que dejan nuestra alma en cojera. Hay cosas muy fuertes que hemos vivido que quizás más adelante vamos a vivir para recordar que Él estaba ahí y que Él nos libró del mal. ¿Cuánto necesitamos nosotros un Peniel personal? Una noche de oración. ¿Alguien ha orado una noche literal? ¿Nadie? Creo que necesitan tomarse un tiempo de sacar un rato. No pasa nada, nadie se ha muerto por eso. ¿Listo? Nadie se ha muerto. En durar una noche de oración. Empezar a orar a las 9, 10 de la noche y amanecer orando. Dirá usted, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Clame. Dígale, Señor, no sé orar, enséñame a orar esta noche porque no sé orar. Quizás pueda recibir algo del Señor esa noche que no ha recibido. Quizás pueda vencer. O quizás pues sea vencido y se doblegue su alma y diga, definitivamente estoy tan mal que a la media hora me acosté. No es fácil orar periodos largos, porque llega un momento en que no sabes qué hacer, porque no tienes esa vida de oración. ¿Sí? Con media hora estás cansado, ya no sabes qué decir, ya la mente divaga y está pensando es que tiene que irse a trabajar. Está pensando que tiene que pagar el arriendo y que tiene problemas con la esposa. En media hora ya empieza la mente a sufrir. No llega, no alcanza. ¿Sí? Imagínense entonces con 3 o 4 horas ya estás con la cobija encima. O sea, es una meta, es un reto personal. Sacar una noche para orar. Yo lo he hecho no hace poco, lo hice muchas veces hace años. Hace poco no lo he hecho, no sería decirles mentiras. Pero sí lo he hecho y lo hice varias veces en mi vida. Al inicio de mi vida cristiana oré muchas veces horas largas de oración. Acá está diciendo mi esposa que cuando estaba solo, en la soledad, sí, en la soledad, llegaba solo y tenía que doblarme porque no podía vivir, porque no quería vivir, porque eran muchos problemas. La única manera para poder vivir era orar. Era la única manera que podría al otro día continuar con ese mundo de problemas en un niño espiritual, en un niño que no conocía nada y que no tenía las bases y las fortalezas para enfrentar lo que tenía que enfrentar. Aplicaciones. Cuatro aplicaciones importantes. La primera, Dios no obra como yo pienso. Encasillar a Dios en lo que yo soy siempre será un error. Él obra de manera diferente a lo que yo pienso por una razón sencilla, porque Él conoce todo. Él conoce todo. Entonces, Él no se pone a sufrir. Si usted cree que su sufrimiento va a convencer a Dios, usted tiene un error teológico terrible. Si usted dice que sus lágrimas lo van a convencer, no lo van a convencer. Tiene que vencer y ser vencido. Tiene que ser derrotado en su oración
para que usted entienda que Dios no obra como usted quiere, ni cuando usted quiere, ni donde usted quiere. Dios obra como Él quiere. Y Él obra como Él lo ha planeado para cada vida. Algunos hombres han conocido a Dios en una crisis matrimonial, otros en una crisis de pecado personal, otros en una quiebra financiera, otros a través de la muerte de algún ser querido, de alguna manera se acercan a Dios. Son diferentes maneras. Las personas por las cuales usted ora no van a conocer a Dios como usted cree. Lo van a conocer como Él quiere y como Él lo tiene establecido. Segundo aplicación, ser salvos es ser rescatado del pecado a una vida de santidad. Si usted quiere resumir la salvación, se llama salvados de una vida de pecado a una vida de ¿qué? De santidad. Lo que pasa entre ese espacio es infinito y es diferente para cada vida. Ser salvos no es para una vida de bienestar, sino para una vida real, una vida que avanza en la medida que conoce más a Dios. Porque ahora su espíritu vive en mí. Lo primero que Dios hace en una vida cuando lo salva, escuche, es que le da vida eterna, le da vida nueva. Y esa persona no puede amar lo que amaba, porque ahora ya no vive él, sino vive Cristo en él. Eso es salvación. Lo demás es religión. Tercero, las heridas que Dios causa son ¿qué? Necesarias. Es un bien necesario, la herida. Algo incomprensible a nuestra mente, pero realmente importante de aprender. Dios nos ama y nos dará lo que necesitamos. Para ello nos herirá, para arrancarnos lo dañino, lo que nos afecta. Le voy a poner un ejemplo que es muy literal. Si tú tienes algo malo en tu cuerpo, tienen que sacártelo, porque te puede dañar todo el cuerpo. ¿Estamos o no estamos en lo cierto? Se aplica a un cuerpo físico. Imagínese qué no hará Dios para sacar de nuestra alma lo dañino, lo putrefacto, lo podrido. Pregunta, ¿por qué lo hirió en el muslo? ¿Por qué lo hirió ahí? Porque tiene que ver con el caminar. Porque él tenía que aprender que su caminar era incorrecto. Porque él tenía que aprender que todo lo había logrado bajo ¿qué? Sus propias mañas, su engaño. Porque él caminaba confiado en él, porque era muy inteligente. Si algo tenía Jacob era ¿qué? Inteligencia. Era una abeja, o sea, había hecho plata, dinero, tenía familia, o sea, muchas cosas había logrado. Pero Dios le hiere a usted en lo que usted necesita. Él tumba el ídolo necesario. ¿Quién era el ídolo de Jacob? Él. Él era su propio ídolo. Él tenía que caminar, creo que más lento aprendió a caminar, más despacio. Un cojo no camina igual al otro. Siempre camina un poquito. ¿Por qué camino cojo? ¿Sí? Último, solo quebrantados podemos ver algo más de Dios. ¿Solo qué? Quebrantados podemos ver algo más de Dios. Ninguna persona que dice conocer a Dios, y yo conozco hartos hombres de Dios, ha pasado invicto en este tema del quebrantamiento. Si tú le preguntas a una persona que tú sabes que esa persona conoce a Dios, ella le va a decir el momento y le va a acordar muchas cosas que han pasado en su vida cuando ha sido ¿qué? Quebrantado. Ella recuerda o él recuerda el momento de la crisis cuando tuvo que ser vencido y tuvo que depender de Dios para un asunto de su vida. Ahí él va a recordar. ¿Ya hemos tenido quebrantamientos? Sí, algunos hemos tenido quebrantamientos. Otros ni lo han olido. O sea. Y fuera de eso, si ya lo tuvimos, no se confíe, falta. Vienen unos más poderosos, más bonitos para nosotros. Amén. Las marcas de la cruz, cerramos ahí, son el recordatorio del varón de dolores experimentado en quebrantos, Isaías 53. Las marcas de la cruz son el recordatorio
Mire, solo pensar esto ya queda uno anulado. Si Dios el Padre le dejó marcas al Hijo amado, ¿será que no le va a dejar a los creyentes? Piense en eso nomás. Si a su propio hijo le dijo, tengo que dejarte unas marcas, ¿sí? Lo siento, pero tiene que ser así. Tienes que ir a la cruz y morir de tal manera. Y esas marcas van a quedar toda la eternidad en tu cuerpo. Los clavos, los latigazos. Si lo hizo con el Hijo único, el unigénito, ¿será que le da temor hacerlo con algún creyente? Tiene que dejarle marcas espirituales, marcas en su corazón, aún físicas, ¿no? Algunas veces. Las marcas de la cruz son el recordatorio del varón de dolores experimentado en quebrantos. Fue su máximo quebranto allí, en la cruz del Calvario, pero fue su máxima victoria al redimir a su pueblo de los pecados. Las marcas de su amor deben ser visibles en un verdadero cristiano y serán siempre para su gloria.